Estamos cansaditos, así que usted se sienta relax, ya mismo, escucha la palabra, adquiere y sale de aquí con la copa rebosada. Aleluya. Vamos a buscar la palabra del Señor en Jueces, capítulo 6. Y vamos a estar considerando del versículo 11 al versículo 16. Jueces, capítulo 6, del versículo 11 al 16. Gloria al que vive. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Cuando todos lo tengan, digan un grande amén. Amén. Jueces, Job, chapter 6, verse 11 to 16. Jueces, capítulo 6, del 11 al 16. Lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dígalo conmigo ese verso otra vez. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor, ay, Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, repítalo conmigo lo que Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios añada bendición a su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, ministra los corazones de tu pueblo, Señor, y permite que esta palabra se le pueda quedar en el alma y ministrarle como me ministró a mí, Señor amado. Padre, y que sea, Padre Santo, la fuerza que necesitamos, Señor, para acabar con lo que nos mantiene fracasados, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios que vive. Gloria al que vive para siempre. Esta tarde vamos a estar hablando sobre el tema del fracaso a la victoria. Del fracaso hacia la victoria o a la victoria. Y vamos a hablar, a mí me encanta predicar el Viejo Testamento, no sé si lo han notado. No se nota. La última vez prediqué el Nuevo Testamento. Vamos a hablar de un pueblo que es el que tú y yo somos semejantes. El Antiguo Testamento está ahí por una razón: para que tú te mires en ese espejo, para que tú mires victorias, para que tú mires derrotas, para que tú mires hombres y mujeres imperfectos a los que Dios levantó y usó grandemente. Hombres y mujeres imperfectos de los que Dios hizo una gran nación. Hombres y mujeres imperfectos que movieron al mundo teniendo a Dios por delante. Hombres y mujeres imperfectos que
La edad no fue una razón, tanto como para usar a un rey de 8 años, que comenzó a reinar que tenía 8 años, hasta usar un anciano de 80 años para libertar a un pueblo completo. Vemos en el Antiguo Testamento un reflejo de derrotas, pero un reflejo de muchas victorias. Y en esta tarde yo les quiero hablar un poquito de uno de esos personajes, el cual pensó que era un fracasado. Le tocó vivir en un tiempo donde el pueblo donde él nació, no sé cuántos, tal vez no muchos de los que están aquí, le tocó vivir cuando Estados Unidos estaba en la Gran Depresión, por ahí en los 1940s. No muchos. No, Volvi, a lo mejor en sueños lo viste, lo leíste, pero tú no estabas por ahí. Pero esta gran nación, así de fuerte y poderosa como tú la ves, aproximadamente en los años 40, vivió una gran depresión. No sé si es a lo mejor muy jovencita para aquel tiempo, recuerda. Lo sintió todo el mundo. Y en Estados Unidos vimos como la gente de dinero, los adinerados, se tiraban de los edificios, se mataban, porque la fuente de su seguridad y de su felicidad se había acabado. Y yo le quiero hablar a ustedes de un personaje que le tocó vivir en un momento muy difícil del pueblo de Israel. A un punto que él, como persona, se sentía fracasado. Algunos de nosotros nos ha tocado vivir o nacer en pueblos donde la economía no es muy buena. Y hemos, los puertorriqueños tal vez no mucho, pero mis hermanos mexicanos, mis hermanos de Honduras, mis hermanos de Colombia, de Perú, les ha tocado vivir en lugares donde la economía es difícil, donde sobrevivir es difícil, a un punto que ellos pueden sentir que ellos no van a poder subsistir. Muchos de ellos toman la decisión de venirse a este país, y por eso los tenemos con nosotros. No sin luchas, sin problemas, sin situaciones. Y yo le quiero hablar de un hombre que se llamaba Gedeón. ¿Ustedes lo conocen? ¿Quién ha oído de Gedeón aquí en esta casa? Por favor, díganme que sí. Amén. Todos hemos escuchado de Gedeón. Y donde en el tiempo que le tocó vivir a Gedeón, hacía 7 años que algo importante había pasado en esa nación. Y Gedeón, al principio de su vida y en su juventud, había visto a una nación en paz, que había sido gobernada por Débora y por Barak, bajo la mano y la unción de Dios. Pero 7 años habían pasado desde este momento en que yo le estoy hablando. Y el pueblo había caído en un fracaso y en una desolación total. ¿Y por qué este pueblo había caído en una desolación total? Después de haber vivido un momento de gloria. Porque hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Y cayeron en un momento de desolación tan terrible. Y yo no sé si usted se acuerda que cuando el pueblo de Israel entró a conquistar la tierra de Canaán, lo que Dios le había dado a ellos, le dejó unos vecinos al lado para que cuando ellos se desviaran, estos vecinos fueran el azote que los hiciera mirar a Dios otra vez. Y una vez más, el pueblo había caído en idolatría. Una vez más, el pueblo había vuelto a levantar altares a Baal y a Acera. Una vez más, el pueblo se había olvidado de las bondades que Dios había tenido para con ellos. Una vez más, el pueblo se había olvidado de quien lo había librado con mano fuerte. Y el pueblo había caído en un fracaso. Muchas veces nosotros, de momento algo es como que la vida se nos vira. De momento pasa algo terrible.
está bien y toda la vida como nosotros la conocemos cambia. Hoy estabas estable en un trabajo y ya mañana no lo tienes. Hoy estabas bien en tu vida de familia y ya mañana no la tienes. Hoy te sentías completamente estable y ya mañana no estás estable. Y muchas de las ocasiones en que esto pasa son ataques del enemigo a nuestra vida. Pero muchas veces cuando esto pasa es un fracaso que nosotros hemos provocado. Lo hemos provocado cuando desviamos nuestra mirada del Señor. Y entonces caemos en hambre. ¿Qué es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel? El pueblo de Israel sembraba y los madianitas venían y los atacaban y les quitaban toda la comida. Un pueblo que había luchado grandes batallas, a veces sin ni siquiera ellos tener que hacer nada. Venían los madianitas y cogían toda la cosecha y los dejaban hambrientos. Venían los madianitas y los atacaban. Y los tenían en una desolación total. Pero después de 7 años hubo un pueblo que clamó a Dios. Y no hay un momento en la vida del ser humano que el hombre clame a Dios y Dios no se incline a escuchar. Siempre que los hijos de Dios claman a Dios, Dios se inclina a escuchar. Ya sea que seas tú mismo el que hayas provocado el fracaso. Gracias, Señor. Tú te levantas y te inclinas delante de Dios y parece paradójico, te levantas y te inclinas. Y Dios te responde. Y Dios le envió un profeta al pueblo y le volvió a recordar, porque Dios te recuerda las maravillas que Él ha hecho para ti. Y te recuerda, ¿tú sabes para qué? Para que tú puedas pinpoint, para que tú puedas poner en qué momento fue que comenzó la caída. Y Dios envía a un profeta al pueblo y le dice al pueblo: yo los libré con mano fuerte. Yo les dije que no tuvieran miedo a Baal, que no tuvieran miedo a los dioses de estos otros pueblos, pero ustedes se desviaron. Santo Dios. ¿Qué pasa? Aún Dios enviándole un profeta. ¿Cuántas veces te ha pasado que tú sabes dónde está y por qué tú estás donde tú estás? Y Dios te envía a alguien que te lo diga, pero eso no es lo que tú quieres oír. Entonces, una vez Dios le hubo hablado a este pueblo, aparentemente cayó en oídos sordos. Pero había un hombre que estaba haciendo algo donde no tenía que hacerlo. Porque tú no trillas grano en un lagar. ¿Y tú sabes por qué Gedeón estaba trillando grano en un Baal? Primero que nada, esto lo hacía el ganado. Ellos tenían una manera ahí en que los bueyes, esta gente, estos animales podían hacer ese trabajo. Pero él lo estaba haciendo él mismo. ¿Tú sabes por qué? Porque había poquito grano. Y él lo estaba haciendo en un lugar escondido, donde era el lagar. ¿Qué se hace en los lagares? ¿Alguien sabe lo que se hace en un lagar? En el lagar se aplastan uvas para sacar vino. Pero Gedeón estaba en ese lugar apartado, trillando el poco grano que él tenía para esconderlo de los madianitas. Pero entre la gente que clamó a Dios estaba ese hombre Gedeón. Y el ángel de Jehová se le apareció a hablar con él. Porque cuando tú le pides a Dios, el ángel de Jehová se hace presente y habla contigo. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces nosotros no reconocemos la voz de Dios. A veces estamos demasiado tiempo en un estado de fracaso cuando el ángel de Jehová se nos ha aparecido para hablar con nosotros. Y dice la palabra del Señor que mientras Gedeón estaba trillando este grano en aquel lagar,
el ángel de Jehová se sentó. Y tal vez no se sabe por cuánto tiempo había estado ahí. ¿Hace cuánto tiempo Dios está tratando de hablarte? Y está sentado ahí al lado tuyo, viéndote lamentarte por tu fracaso, viéndote hundirte en tu fracaso, viéndote corriendo en círculos, pero tú no has prestado atención. La respuesta de Dios no se hace esperar nunca. Y tú dirás, pero ¿cómo tú dices eso, pastora? Si yo llevo como 20 años orando por una misma situación y todo está igual. Yo te invito a que tú te analices dentro de ti por qué las cosas están igual. Estás mirando si el ángel de Jehová está sentado ahí esperando hablar contigo. Porque cuando nos sentimos fracasados, y vamos a ver eso dentro de un momentito, solamente miramos lo que tenemos al frente. Solo miramos las circunstancias que tenemos al frente. Y a nosotros se nos olvida que Jehová ve lo que tú no ves. Cuando tú te sientes fracasado, cuando vamos a decir perdiste el trabajo, ¿qué es lo que tú ves? Tú ves carencia económica. Te sientes, y si eres un hombre de familia o una mujer de familia, te sientes, ¿y ahora qué voy a hacer? Eso es lo que tú estás viendo. Tú estás viendo lo que no hay. Tú estás viendo el fracaso. Tú estás viendo lo que falta. Tú estás viendo lo que no tienes. Y no estás viendo que el ángel de Jehová está sentado esperando captar tu atención. Están viniendo a la iglesia y Dios está aquí tratando de llamar tu atención. Y eso le pasaba a Gedeón. Gedeón estaba tan envuelto trillando este grano y tan pendiente que tenía que esconderlo antes que llegaran los madianitas, que él no había visto que el ángel de Jehová se había sentado allí a contestarle su petición. Él pensaba en todo el fracaso que tenía de frente, en toda la carencia que tenía de frente, como tal vez tú y yo estamos mirando todo lo que tenemos de frente, todas las circunstancias que tenemos al frente, y en vez de vivir una vida de victoria, vivimos una vida de fracasos. Y entonces, ¿qué pasó? Dice el ángel de Jehová a Gedeón: Jehová está contigo. A veces cuando tú estás en medio de tu prueba y de tu fracaso, lo menos que tú piensas es que Dios está contigo. ¿A cuánto les ha pasado eso? Tú sientes que estás solo en la prueba. Tú sientes que estás solo en la tempestad. Te está ahogando el problema con los hijos, el problema en el matrimonio, el problema económico. Entonces el ángel de Jehová, y esas son las respuestas que nosotros no entendemos, que vienen de parte de Dios. Dios te está diciendo, primero que nada, te está diciendo, yo estoy contigo. Gracias, Señor. Lo primero que Dios quiere que tú entiendas en medio de la tormenta, en medio del fracaso que tú te puedes encontrar, es que Dios está contigo. Amén, aleluya. Y si Dios está contigo, nada ni nadie puede contra ti. Amén. Si Dios está contigo, no hay circunstancia que pueda irse por encima del control de Dios. Pero el ángel de Jehová estaba allí y la mente de Gedeón estaba en otro lado. Y lo primero que Dios quiere es llamar la atención de este hombre. En esta tarde, lo primero que Dios quiere llamar es tu atención, diciéndote que Él está contigo. Amén, aleluya. En tu problema, Él está contigo. Dios quiere que tú te veas como Él te ve. Y como Él te ve. Él te ve esforzado. Porque cuando todavía no tienes la fuerza para clamar, tú eres esforzado.
más Él te ve. Él te ve como un valiente. Porque mientras tú estés esperando la respuesta de Jehová, tú eres un valiente. Dios nunca te ha visto ni te va a ver como un fracasado. Porque Dios no hace fracasos. Dios no hace rejects. Dios todo lo que hace, lo hace bueno. Como tú eres, con tu personalidad, así te diseñó Dios para hacer de ti un vaso de honra. Pero tú tienes que entender tres cosas: que Dios está contigo, que Él te ve como esforzado y tú eres un valiente. Gracias a Jesús. En el fracaso, lo primero que nos invade es el miedo. Y el Señor quiere, y más si hemos fracasado más de una vez. ¿Cuántos han tropezado, como dice por ahí una canción, con la misma piedra más de una vez? ¿A quién le ha pasado? Hay veces que nos encariñamos tanto con la piedra que nos caemos y la abrazamos. Gloria a Jesús. Nos enamoramos de la piedra. A veces nos pegamos hasta la piedra del zapato para seguirnos tropezando en ella. Tú te ves como un fracasado, tú te ves como alguien que no puede. Gedeón se veía como un fracasado y se veía como un fracasado por muchas cosas. No solamente porque estaba trillando el poco grano que le quedaba para esconderlo de los madianitas. Y a veces aún Dios recordándote quién tú eres en Cristo. ¿Tú sabes quién tú eres en Cristo? ¿Tú sabes quién tú eres? Tú sabes que tú tienes identidad. Tú sabes que tú no eres cualquier cosa. Hay gente todavía a estas alturas que cuando ora delante de la presencia de Dios dice: yo soy trapo de inmundicia. Señor, yo soy una porquería, un gusano lleno de imperfecciones. El que se sienta así, por favor, pase por aquí, que yo voy a orar por usted, porque usted no tiene identidad en Cristo. Gloria a Dios. Vive mi Dios. Usted no sabe todavía quién tú eres en Cristo. Vive mi Dios. Porque Dios no está con los gusanos ni con los trapos de inmundicia. Dios está con sus hijos y Él los ve esforzados y valientes. Aleluya. Él no los ve fracasados. El que tú te caigas no quiere decir que estás fracasado. El que tú te caigas no quiere decir que te acabaste. El que tú te caigas no quiere decir que la misericordia de Jehová se apartó de ti. El que un pueblo entero se caiga no quiere decir que Dios se ha apartado de ellos, sino que Dios está esperando que ellos lo miren, que Él está sentado al lado de ellos. Aleluya. Oh, gloria a Cristo. A veces no tienen victoria porque se te olvida que Dios está al lado tuyo. Dice que respondió Gedeón. A veces Dios te recuerda. Y te estoy diciendo aquí, tal vez cuántas personas yo estoy diciendo aquí. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Si Dios estuviera conmigo, Alessandra, a mí no me pasaría esto que me pasa. Si Dios estuviera conmigo, ¿por qué no me sobra nada? ¿Qué tiene que ver Dios con eso? ¿Sabes por qué no te sobra nada? Porque tú eres un mal administrador. ¿Sabes por qué no te sobra nada? Porque le estás robando al Señor. ¿Tú sabes por qué no te sobra nada? Si tuvieras un poquito más te pierdes. Si Dios estuviera conmigo, yo no perdería mi trabajo. Si tu trabajo te aparta de Dios, Dios te lo va a quitar. Amén. Yo estoy orando aquí por toda la gente que el trabajo lo aparte de Dios para que Dios se lo quite. Santo. Oh, gloria a Dios. Lindo, mi Dios. Santo. Poderoso. Se despertaron los que estaban durmiendo. Pastora, cállese la boca, que estoy orando que si nos quite el trabajo. Yo le estoy pidiendo al Señor que lo que te impida ver que Jehová está contigo, y que te impida ver que tú eres un valiente, y que te impida ver que tú le perteneces, que nuble tu identidad en Cristo, que Dios te lo quite. Amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Así que si tu trabajo te quita de Dios, yo voy a orar por ti. Aleluya. Porque el Señor te llama misionero y te manda a otras tierras y no necesites trabajar.
Vive mi sino Dios. predicar el Evangelio. Yo oro para que el Señor te prospere, pero para que tu prosperidad no te haga daño y no te fijes y dejes de fijarte en el Señor. Eso sí. Gloria a Cristo. Gedeón dice: ay, Señor mío, si tú estás con nosotros, el Señor te está recordando que Él está contigo y tú lo dudas. ¿Cuánto han dudado que Dios está con ellos en ocasiones? Wow, esta iglesia es de fe. Aquí nadie ha dudado ni por un momento que Dios está con ellos. ¿Cuántos han dudado en alguna ocasión que el Señor está con ellos? Ya Jesús. Se siente lejos. Aleluya. Lo sientes lejos, no lo ves. Y eso le pasaba a Gedeón. Aunque lo tenía ahí al lado, él no sabía quién era que le estaba hablando. Y él dice: si estuviera con nosotros, no nos estaría pasando esto. O sea, tú sabes que a veces tu fracaso, la mayor parte de tus fracasos, nosotros se los culpamos a Dios. Eso era exactamente lo que Gedeón estaba haciendo. Si tú estuvieras con nosotros, no nos estuviera pasando esto. Nosotros somos unos pobres diablos desventurados, porque tú lo estás permitiendo. Tú eres un pobre diablo desventurado, porque has quitado la mirada de Dios. Tú eres un pobre diablo desventurado porque te has levantado un Baal delante de Dios. Tú no sientes el Espíritu de Dios porque hay un Baal frente de ti. Vive mi Dios. Porque has levantado una imagen de acera. Pastor, aquí nadie tiene santos. Aquí nadie tiene ídolos. Aquí alguien tiene ídolos. No hay ídolos. En tu casa no hay ídolos. ¿Y en tu corazón cuántos hay? Something that you worship before the Lord. ¿Cuántos ídolos hay en tu corazón? ¿Qué ocupa tu mente más que el Señor? A un punto que no puedes ver que Él está contigo. ¿Cuántos ídolos hay dentro de tu corazón que te hacen sentirte un fracasado? Y le estás culpando a Dios, que es que no, Él está ahí. Él está ahí. Dios está ahí. Dios te sigue viendo. Él te justifica a través de la sangre de su Hijo. Eres tú. Eres tú el que tienes un ídolo al frente. A veces ese ídolo puede ser tantas cosas. Por eso mucha gente piensa que los pecados grandes son los que nos van a llevar a perdernos. No, pero la palabra dice que cuando tú eres un maldiciente, o cuando tú eres un mentiroso, o cuando tú eres un avaro, o cuando tú eres un envidioso, todas estas cosas son ídolos que te impiden ver quién tú eres en Cristo y te impiden ver que Dios está contigo y que te ve como un varón esforzado y un varón valiente. La mayor parte de las veces tendemos a echarle la culpa de nuestro fracaso a Dios. Gedeón decía: no nos sacó de Egipto. O sea, mira, mis padres dicen que Él los sacó con tanto poder, pero mira cómo yo estoy, trillando el poco grano que me queda. Porque tú sabes que cuando tú te enfocas en tus circunstancias, tú comienzas a cuestionar a Dios. Es muy fácil echarle la culpa a Dios que echártela a ti mismo. Nosotros los seres humanos tenemos problemas con aceptar responsabilidad. Cuando Dios cuestionó a Adán y le dijo: ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? Pues la mujer que tú me diste comió de la fruta que tú dijiste que no, y yo comí también, y mira, me enteré que estaba desnudo. Y la mujer dijo: esa serpiente que tú hiciste me engañó, yo comí y le di a mi esposo. Al final de cuentas, ¿de quién era la culpa? De Dios. Nosotros los seres humanos nos gusta culpar a Dios. Hace poco una persona estaba pasando por una situación
Y escribió y dijo, si Dios existe, ¿por qué yo estoy pasando por esta situación? Tú estás pasando por esta situación porque tú no le has dado el primado que le tienes que dar a Dios. Y en vez de estar cuestionando a Dios sobre tu fracaso y sobre tu problema, deberías estar buscando presencia de Dios para que vea que Él está ahí. Gloria a Dios. Santo sea el Dios divino. Comenzaron las excusas delante de Dios de parte de Gedeón. Dios te dice que está contigo. I'm with you. Tú puedes vencer. Manolo, con tu fuerza, dice el Señor, que tú vas a liberar el pueblo de Israel. ¿Yo? No, Señor. Señora, tú estás diciendo que estás conmigo, yo no sé si tú estás conmigo, pero ahora estás diciendo que yo voy a liberar al pueblo de Israel. Pero ¿cómo yo voy a libertar al pueblo de Israel? Si yo soy pobre. ¿Cómo yo voy a libertar al pueblo de Israel si yo soy pobre? Señor, ¿cómo yo voy a ser un predicador si yo no sé hablar? Señor, ¿cómo yo voy a ser un predicador si yo no he estudiado? Señor, ¿cómo yo voy a llevar tu palabra si a mí un micrófono me aterroriza? Señor, ¿cómo yo le voy a predicar a mi esposo o a mi esposa? Y Gedeón comenzó a poner excusas. Y mientras tú pones excusas, sigues dando vuelta en el fracaso. Dios quiere una victoria grande y linda para ti. Pero tú tienes que dejar de estar haciendo excusas. Y la primera excusa que puso Gedeón fue que él era pobre. Que él era pobre. Yo vengo de una familia pobre. Y mira, y si fuera poco, vengo de la tribu de Manasés. Vengo de la tribu de Manasés. Los más pobres de Manasés somos nosotros. Señor, yo no puedo alcanzar lo que tú quieres que yo alcance. Por esta razón, porque estoy enfermo, porque estoy anciano, porque estoy muy joven. Los que no son muy viejos son muy jóvenes, los que no son muy flacos son muy gordos, los que no son... Siempre tenemos una excusa para el Señor. Estoy cansado, no estoy demasiado descansado. Siempre tenemos una excusa para Dios y seguimos envueltos en el mismo fracaso. Y Dios está ansioso por llevarnos a una victoria total y nosotros seguimos dando vueltas en nuestro fracaso. Todavía hay mucha gente adulta que sigue viviendo en lo que le hizo su papá, en lo que le hizo su mamá, en cómo vivieron cuando eran chiquitos. Come on, people. We have to change it. Tenemos que dejar las excusas. Había un pueblo sometido. ¿Por qué? Porque estaba lleno de excusas. Dios le quería dar la victoria. Dios quería darle una gran victoria. Pero ellos tenían excusas. Y al hombre que había escogido, Él se las dijo todas. Pero ¿qué pasó? Jehová le dijo a Gedeón: yo voy a ir contigo. ¿Es suficiente que Dios te diga que Él va a ir contigo? Entonces, si es suficiente que Dios te diga que va a ir contigo, ¿por qué todavía estás dando vuelta en el fracaso? ¿Tú sabes qué es lo que Dios le pidió a Gedeón cuál fue el preámbulo de la gran victoria que él tuvo? Lo primero que Dios le dijo a Gedeón: dame una ofrenda, sacrifica algo. Y el caldito que se había hecho para él y para darle al ángel la comida, Dios le dijo que la pusiera. Y con su mano poderosa, con él dice que tenía un báculo, lo tocó, ¡pum! Se activó. Ese fue el preámbulo. Después le dijo: agarra los ídolos que tiene tu padre, agarra el Baal que tiene tu padre, rompe la imagen de acera que tienen, rómpelo. Antes de Dios darte una victoria, tú tienes que romper lo que está estancando la bendición. Tú estás en un fracaso porque no estás dispuesto a romper lo que estanca la bendición.
A veces pasamos años dando vueltas en un asunto porque no estamos dispuestos a romper el Baal. Porque no estamos dispuestos a romper esa imagen de acera. Y no me refiero a imágenes en sentido físico. Hay cosas que hay en tu mente que tú no estás dispuesto a cambiar, que tú no estás dispuesto a rendir, que tú no estás dispuesto a entregar, ni aunque te lo diga Dios. No, pastora, jamás, si Dios me lo dice, Aleluya. yo lo pongo así. Mentiroso. Mentiroso. Porque te lo dice Dios por su palabra y tú no lo rompes. Envía a Dios un mensajero y tú no lo rompes. Prefieres quedarte fracasado y no lo rompes. ¿Sabe qué es lo que te tiene hundido en el fracaso y no lo rompes? Y Dios no le tuvo que decir 2 veces a Gedeón: rompe los baales de tu padre, rompe la imagen de acera, sin que él lo hiciera. Él fue y lo hizo. Y le dice: ahora ve y coge un toro que tenga 7 años y sacrifícalo encima de esa leña. Habían sido 7 años de fracaso de aquel pueblo. Habían sido 7 años. Y Jehová estaba dispuesto a darle la victoria. ¿Cuántos años llevas tú corriendo en el mismo círculo? Siendo poseedor de una herencia tan grande, porque tú y yo no somos cualquier cosa, tú y yo somos hijos de Dios. Amén. Tú y yo somos hijos de Dios. Aleluya. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquiera. Tú eres un hombre y una mujer lavado con la sangre de Cristo. Yo no le estoy hablando en esta tarde a alguien que no conoce a Dios. Yo estoy hablándole en esta tarde a alguien que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal y lo ha hecho el Señor de su vida. Y si tú eres uno de esos, tú no eres cualquier cosa. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero aún los que han creído en su nombre tienen sus baales. Y si tú quieres victoria, tú tienes que quemar tu Baal. Señor, aleluya. Si tú quieres salir del fracaso a la victoria, tú tienes que romper la imagen de acera que tienes puesta. Amén. Gloria a Dios. Tú tienes que examinarte adentro qué es lo que te hace caer over and over. ¿Qué es? Mira, si en tu familia, a veces nosotros tenemos familias nocivas. Y tú te tienes que apartar de esa gente para poder tener victoria. A veces tenemos maridos nocivos, hay que ponerse en las manos a Dios y no contaminarte con los mismos tóxicos que tienen ellos. Si tu marido no quiere buscar de Dios, que no busque, porque la salvación es individual. Amén. Aleluya. Él es su propia persona y él va a dar cuenta por él mismo. Señor. Pero acuérdate que tú vas a dar cuenta por ti mismo. Amén. Gedeón no lo pensó 2 veces. Y aunque le dio un poco de miedo y lo hizo en la noche, no se atrevió a quemar a Baal de día, pero lo hizo en la noche, agarró el ídolo de su padre y lo quemó. Y rompió la imagen de acera. Y cuando él hizo esto, para hacer el cuento largo, corto, cuando él hizo esto, él comenzó a convocar el pueblo. Y el pueblo comenzó a responder. Unos de una manera negativa porque se enteraron que, mira, quemaron a Baal. Quemaron a Baal. Y ella quería matar a Gedeón. Siempre que tú trates de hacer un paso para salir de tu fracaso, no va a faltar alguien que te quiera matar. Y allá salió el padre de Gedeón y dice: ¿por qué ustedes quieren matar a mi hijo? Porque quemó a Baal. Pero si Baal es Dios, que se defienda solo, que agarre a mi hijo y lo consuma con fuego. Pero tú sabes por qué no pasó nada, porque Baal no es Dios. Amén. A veces nosotros le damos tanta importancia a tantas cosas que pensamos que no podemos vivir sin ella. ¿Tú sabes qué? Ese Baal no es Dios. Ese Baal no te va a dar la felicidad. Ese Baal no te va a dar la victoria. Ese Baal te va a tener sumergido en la misma derrota over and over and over. Y una vez Gedeón hizo lo que tenía que hacer, se enfocó en lo que Dios quería para él. Y en el capítulo 7, pero ese lo lees tú en tu casa,
para que te emociones con la gran victoria de este hombre. Dice la palabra del Señor en el versículo 27 del capítulo 6. El Espíritu de Jehová se posó sobre Gedeón y convocó al pueblo. Y el enemigo se levantó, porque siempre que tú trates de pararte, el enemigo se va a levantar también. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? En vez de un fracasado, tú tienes que ser un valiente. Y aunque el enemigo se pare, y el ejército de Madián era un ejército enorme, y cuando Gedeón comenzó a convocar la gente, Gedeón congregó como a 30,000. Y tú sabes lo que dijo Jehová. A veces nosotros queremos hacer las cosas en nuestra propia fuerza. En nuestra propia fuerza. Y Dios le dijo a Gedeón, ¿tú sabes qué? Dile a los soldados que los que se quieren ir para su casa, los que tengan miedo, que se vayan. Que cuando amanezca, se vayan. No hay problema. Me imagino que Gedeón tembló por dentro. ¿Cómo que se vayan? Si 30,000 son poquitos para pelear con todo ese ejército que hay ahí. Dile que se vayan. ¿Usted sabe cuántos se fueron? 20,000. De los 30,000 que tenían, se fueron 20,000. De toda la gente que tú tienes alrededor, cuando tú te levantes a hacer la voluntad de Dios, son muchos los que se van allí. Pero tú sabes qué, so what? Que se vayan. Que se vayan. Que la victoria que Dios te va a entregar en tus manos es mayor. A veces es necesario que se vayan por un ratito. Es necesario para entregarte una gran victoria, para que esos que se fueron, porque ellos lo vieron después, vieron la grandeza del Dios que servía a Gedeón. Y por eso el pueblo tuvo paz después, 40 años. Pero si él se aferraba a esos 30,000, no iba a haber victoria. Y por eso Dios le dijo, deja que se vayan. Y después le dijo, ¿tú sabes qué? 10,000 son muchos. 10,000 son muchos, Señor, pero como que lo que me queda es mucho. Señor, pero mira, si ya se fue el trabajo de 25 pesos la hora, ahora tengo uno de 10. Y tú dices que eso es mucho, que tú me vas a sostener. Señor, mira, ya se fue el marido, la suegra, los hijos. Ya me han dejado todos. Y tú dices que todavía tengo mucho. Tienes mucho. Amén. Tienes mucho. Yes. Y Dios le dijo, ¿tú sabes qué? Empiecen a caminar, que esos 10,000 comiencen a caminar contigo. Y cuando lleguen al río, dile que tomen agua. Dile que que se traerá Dios. Dile que beban agua, los pobres están sedientos. Y tú los vas a observar y yo te voy a decir quién se va a quedar. Gloria a Dios. Nosotros no se arrodillaron, simplemente agarraron el agua, la lamieron. Y Dios le dice, ¿tú sabes qué? Los que se pusieron de rodillas, mándalos para su casa. Ay, papá, ¿Y tú sabes cuánto le quedaron? De 10,000. 300. 300. Y ahí sí que yo me imagino que Gedeón comenzó a sudar. Y dijo, pero espérate, Señor. No, porque es que la victoria Dios no te la va a entregar por lo lindo, por lo bien que tú hablas, por tus buenas cualificaciones. Como testificaba Ari el otro día, había una al lado de ella que tenía, qué sé yo, cuántos años de customer service, y estaba ella y la otra, y Ari, que no tenía nada, ni un día de customer service experience. Pero era la voluntad de Dios que eso era para ella. Amén. Porque lo que es para ti no tiene que venir con tu propia fuerza. ¿Tú sabes qué? Porque los seres humanos tenemos un problema. Y el problema de los seres humanos es que somos unos alabanciosos. Santo eres, Señor. Porque yo soy tan inteligente, tan talentosa, tan bien parecida. Tengo un carisma especial.
Aleluya. Esa es una de las cosas que Dios quiere que se vaya de tu vida. Amén. Porque sin Él tú no eres nadie. Yes. Sin Él tú no eres nadie. No importa cuánto intelecto, no importa cuán lindo seas. Sin el Señor no eres nadie. Y con aquellos 300, Él no sabía cómo le iba a Él a ganar aquel ejército tan grande que estaba más abajo. Y no te lo iba a contar, pero te lo voy a contar porque a lo mejor no lo vas a leer. Eso está en el capítulo 7 del libro de los jueces. Dice la palabra del Señor que Dios le dice: mira, esta noche vas al campamento de los madianitas. Y si te da miedo, llévate a tu criado contigo. Y solamente quiero que escuches. El Señor te permite que tú escuches lo que Él está haciendo en medio de tus enemigos, y cómo Dios está abriendo la puerta para ti. Y cuando Gedeón se fue con su siervo a escuchar, se escondió, escuchó que estaba diciendo, mira, un soldado dice, mira que yo tuve un sueño, que era con un bollo de pan bien grande, diciéndose los puertorriqueños, un bollo de pan bien grande, y caía y descendía sobre el campamento de los madianitas y los arrollaba. Y viene otro y le dice, ¿tú sabes lo que es eso? Eso es que viene Gedeón. Gedeón viene con los hijos de Israel y nos va a acabar. Tu enemigo tiene más miedo de lo que tú crees. Lo que pasa es que mientras tú te mantienes en el fracaso, mientras tú te mantienes en el círculo del fracaso, él te grita y tú huyes. Pero cuando tú te paras como un victorioso, tú vas a escuchar cómo el diablo está temblando, porque el diablo sabe que cuando se levanta un adorador, cuando se levanta un hijo de Dios a decirle, tú sabes qué, a mí no me importa lo que tú hagas, a